Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Nos encontrarán en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en Facebook como Leti Asensio y Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden también que pueden ustedes descargar todos los podcasts de los programas anteriores por si se lo perdieron, por si les gustó, por si lo quieren compartir con alguien que lo necesita. Pueden descargarlos todos en la página de la estación Promoestereo, www.promoestereo.com. Ustedes buscan Metamorfosis y van a tener ahí todos los podcasts de todos los programas que hasta ahora tenemos el gusto de presentarles, que llevamos ya casi 115 programas al aire gracias a ustedes. Y también les comento, porque luego se me olvida, que está el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde además de tener pues este podcast y escuchar a nuestros expertos, también ya los pueden conocer en vivo y a todo color para que le pongan un poquito de imagen a esa voz y podamos pues seguir compartiendo experiencias, que nos pongan mensajitos si les gusta, si no les gusta, si les fue de ayuda y si tienen algún tema que ustedes también estén interesados en que podamos abordar, lo podamos hacer. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya saben, a veces en el programa tenemos temas no tan sencillos que tenemos que tocar, no cosas muy conocidas, pero que es importante que podamos hablar y más en estos tiempos difíciles que seguimos teniendo, pues este impacto de la pandemia, el COVID-19, vamos a hablar de los cuidados paliativos pediátricos y este programa justamente tiene que ver con los niños también se mueren, ¿saben? A veces pensamos que solamente los adultos, que solamente la gente adulta mayor está más cercano a este proceso, pero créanme que los niños también tienen situaciones difíciles de salud e incluso pues en todo el proceso de formación, en la parte perinatal también tienen complicaciones y es importante saber que existe este cuidado paliativo que ahorita el doctor Jorge Ramos Guerrero nos va a platicar de qué se trata todo esto. Pero antes de iniciar, quiero presentárselos para que ustedes conozcan el experto que tenemos el día de hoy. Él es el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara, es maestro en desarrollo humano por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente en el ITESO y realizó un máster también universitario de medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico en la Universidad Salamanca, España. El doctor tiene una vasta experiencia en este campo. Él ha sido ex subdirector de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección Normativa del ISSSTE Nacional, ex jefe de Servicios de Atención Médica Familiar, Dirección Normativa de Salud del ISSSTE Nacional, es director de Paliativista, un programa institucional de esta parte paliativa. Actualmente es adscrito pediatra paliativista en el Servicio de Cuidados Paliativos y Dolor del Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco. Es profesor adjunto de la especialidad de Medicina Paliativa y Dolor en la Universidad de Guadalajara dentro del programa de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en el país, y es socio fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y Soporte y la Asociación Jalisciense de Medicina Paliativa. Y la verdad es que es un honor tener al doctor Jorge por acá, es un experto en esta parte de paliativos pediátricos y pues, ¿te parece, Jorge, si iniciamos esta charla dándole un poco de contexto para que podamos entender de qué vamos a hablar? ¿Qué son los cuidados paliativos? Porque mucha gente no conoce realmente de qué se trata esto de los cuidados paliativos y los cuidados paliativos pediátricos. Sí, Leti, muchas gracias por la invitación a tu programa, gracias a la gente que nos escucha, porque definitivamente hablar de estos temas a veces no es cómodo, a veces traer a la mente la situación que tú ya bien comentabas, de que los niños también enferman, de que niñas, niños, tal vez desde etapas prenatales se les diagnostica una condición que amenaza o limita su vida y que pueden morir tempranamente
¿no? O un adolescente, un escolar, un preescolar, eso muchas veces puede estar fuera de nuestro imaginario. Entonces, la primer premisa, o lo que me parece importantísimo que lo hayas tocado, es que la experiencia humana de la enfermedad, de la vulnerabilidad, del sufrimiento y de la muerte son parte también de la experiencia vital de muchas niñas y niños. Forma parte de su vida, de su cotidiano. Si bien es diferente el número de niños comparado con el de adultos que requieren los cuidados paliativos o que se acercan a estos escenarios, hablamos de un 7 a un 8% en las estadísticas mundiales, pues también está ahí. Ya hablábamos pues de que en nuestro colectivo social, cultural, decimos, es que los niños son vida y los niños tienen que crecer y tienen que aprender, desarrollarse. Sí, pero a veces crecen y se desarrollan en un contexto de una condición que limita su calidad de vida o que amenaza su calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante entender que el cuidado paliativo también se puede brindar en las personas en edad pediátrica, que en México hablamos en menores de 18 años, ¿no? Y que lo aplicamos desde el binomio de mamá-bebé, cuando hay una condición que se diagnostica en ese momento, pero también se aplican al recién nacido, particularmente los recién nacidos prematuros extremos, pero también están los lactantes, ¿sí? De 1 a 3 años, los preescolares de 3 a 5, los chicos que están en la edad de escolares, que después da paso a los adolescentes, ¿no? Entonces, esta es otra idea que los niños nos ayudan a romper. La segunda idea es, los niños viven esta condición de enfermedad durante la experiencia de crecimiento y desarrollo. O sea, tenemos niños muy pequeños, desde 500 gramos hasta un adolescente que puede pesar 120 kilos, ¿no? Y que tienen diferentes necesidades porque van caminando con la experiencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es un poquito para introducir, gracias a eso que tú mencionas, gracias también al trabajo que pudimos hacer en el ISSSTE, del cual yo ya no soy director, sino soy un colaborador, fui un colaborador y que hemos aprendido mucho al respecto. Y algo importante que creo que es necesario que empecemos a dar pues este mensaje y generar conciencia es que pues desde el momento en que hay una concepción de vida, pues puede haber la posibilidad de complicaciones y puede haber pues esta posibilidad también de muerte de la cual no nos gusta hablar, pero que es importante porque uno incluso en la parte a lo mejor más cotidiana justificamos que alguien a lo mejor de edad avanzada, que ya tenía a lo mejor teniendo enfermedades crónico-degenerativas y llega pues a esta parte difícil de conclusión de vida, pues uno dice ya vivió, ya hizo toda una historia de vida, ya tuvo una familia, ya tuvo hijos, ya dejó esta parte de trascendencia, pero de repente es muy difícil pensar en un niño, ¿no? Pensar, de hecho, pues a lo mejor incluso en este desarrollo perinatal que se empieza a dar con las mamás en estos embarazos, a veces de alto riesgo, a veces complicados, a veces que se dan situaciones bastante complejas y que finalmente pues a veces esos bebecitos no llegan a nacer o si nacen fallecen al poco tiempo, pero también es importante generar conciencia de que hay enfermedades dentro de este periodo pediátrico que también pueden generar en los niños pues una complicación bastante a lo mejor fuerte con respecto a su cuerpo, a su funcionamiento, a llevar una enfermedad. Y por eso quisiera que pudiéramos hablar un poquito de cuáles son a lo mejor estas condiciones o enfermedades que actualmente aquejan a los niños y que está haciendo un llamado de atención para que podamos darles ese cuidado, ese soporte, aun cuando tienen algún tipo de enfermedad específica.
Justo esto que mencionas me parece de suma trascendencia, Leti, y es que otra cosa que nos enseñan los niños es que los cuidados paliativos no solo se ofrecen en la etapa terminal, ¿no? Esta idea es de suma trascendencia porque también son parte de lo que imaginamos. A paliativos, persona mayor, paliativos, cáncer, paliativos, una persona que está al final de la vida, ¿no? En el niño hay otras condiciones, de hecho se recomienda que los abordajes sean tan tempranos como desde el momento del diagnóstico, que el equipo de cuidados paliativos o los profesionales de esta área se relacionen con la familia y con la niña, el niño y el adolescente, ¿sí? Para buscar dos cosas de manera central. Si alguien dice, ¿de qué se trata de cuidados paliativos? Hablan de eso, ¿qué hacen? Bueno, buscamos dos cosas. Uno es el alivio al sufrimiento grave relacionado con la salud. Si hay un sufrimiento que requiere una intervención de un profesional o de un equipo de profesionales porque rebasa las capacidades de esa persona o de ese núcleo familiar. Entonces requiere una intervención. Pensemos el sufrimiento por un dolor severo que requiere la administración de fármacos potentes para la resolución de ese dolor. Y la otra es la mejora de la calidad de vida, ¿no? Entonces, si algo está alterando la calidad de vida y está produciendo sufrimiento grave, ahí el equipo de cuidados paliativos o los profesionales que trabajan en esta área pueden hacer una intervención concreta y de mucha valía, ¿no? Entonces, ¿a quién? Tu pregunta es muy, muy válida y va con relación a la definición de cuidados paliativos, que es un enfoque que es activo, no es para cuando ya no hay nada que hacer, sino es una búsqueda constante, evolutiva, que se adapta a las situaciones que está viviendo esa familia, ese niño, y que busca atender de manera total, es decir, todas las dimensiones biológicas, pero también las dimensiones psicológicas, afectivas, eh, familiares, sociales, incluso esta parte espiritual que en el menor también está presente, en el niño, y que a veces descuidamos. Pero está dirigido a estos pacientes o personas en edad pediátrica que tienen una afección que amenaza o que limita la vida y a sus familias. Entonces, la búsqueda es mejora de la calidad de vida y alivio del sufrimiento. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y eso qué es amenaza o limitación de la vida? Y es precisamente lo que platicaba hace unos segundos, de que la terminalidad no es nuestro objetivo. Algunos de estos niños que vemos en cuidados paliativos entrarán en esta fase última de la enfermedad, enfermedad avanzada, y evolucionarán hacia los últimos días, las últimas horas. Pero no son todos. Te pongo, por ejemplo, esta clasificación que hace Together for Short Lives, en la cual menciona 4 grupos. Nosotros le agregamos un quinto grupo y que los voy a mencionar. Una enfermedad o una condición que limita la vida es una situación que en este momento puede generar la muerte prematura, aunque no es necesariamente inminente. O sea, es lo esperado que esta persona viva menos de lo que vive un niño en una condición de salud óptima, pero no quiere decir que en este momento esté falleciendo. Pongo el ejemplo de personas que tienen fibrosis quística. ¿Sí? Dependiendo del ámbito hospitalario y del acceso a medicamentos y estas terapias, esta enfermedad, que es una enfermedad genética autosómico recesiva que produce que el moco que está en los pulmones y en el sistema gastrointestinal sea tan espeso que se complican con problemas respiratorios, neumonías constantes, luego llegan gérmenes oportunistas como pseudomonas y hacen que la calidad de vida de estas niñas y niños pues se vea disminuida. Y la esperanza de vida en algunos espacios llega a ser hasta 50, 60 años probablemente, pero el promedio es 35 años, ¿no? Entonces, ¿existe una posibilidad de muerte prematura? Sí, aunque no necesariamente inminente. Eso es la limitación a la vida. Una amenaza para la vida, el ejemplo típico es el cáncer.
en los que hay una alta probabilidad de muerte, dependiendo del tipo de cáncer, del tipo de leucemia, del tipo de linfoma, del tipo del tumor, pero existe también una posibilidad de supervivencia prolongada, incluso de una curación. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque entonces los cuidados paliativos se pueden brindar aunque haya posibilidades de curación. Claro, sí. O sea, de hecho, no son contrarios la posibilidad de curación con la atención paliativa. Porque, por ejemplo, en un niño con cáncer que tiene una leucemia, que dependiendo del centro hospitalario puede tener hasta 75 o 99% de remisión de su situación, pues en el inter de la enfermedad puede tener muchos momentos en la que la posibilidad de muerte sea alta. Pensemos en un pequeño que entra a un programa de trasplante de médula ósea, pues prácticamente el niño está sometido, es un momento crítico de su vida en el cual puede complicarse, puede tener situaciones. Entonces, en este sentido, el primer grupo son las situaciones que amenazan la vida para las cuales el tratamiento curativo es viable en este momento. Cáncer, linfoma, ciertos tipos de tumores. También están las insuficiencias orgánicas, por ejemplo, un chico con insuficiencia renal que está en terapia sustitutiva con hemodiálisis y demás, puede recibir tratamiento curativo para esa condición, sí, con un trasplante, ¿sí? Pero también puede fracasar, también en algún momento se puede complicar o en el inter tener necesidad de abordaje para control del dolor, náusea, vómito. Grupo uno. El grupo 2 son aquellas enfermedades que requieren mucho tiempo de tratamiento dirigido a prolongar la vida, aunque la muerte prematura es posible y es parte de este escenario. Fibrosis quística, algunos pequeños que tienen cardiopatías congénitas severas o los prematuros extremos. Hablamos de un prematuro extremo, por ejemplo, menos de 26 semanas, que está pesando 600 gramos, que tiene todas las complicaciones que tiene un prematuro. Ellos entran en este grupo donde requieren largos periodos de tratamiento, quizá meses, quizá años, ¿no? El tercer grupo, imaginándonos a estos niños, son aquellos que no tienen al momento una opción curativa realista y accesible, por lo cual el tratamiento paliativo es desde el diagnóstico. Pequeños con gliomas de tallo, ¿sí? Un cierto tipo de tumor maligno que por su localización y por la respuesta a los tratamientos no es curativo al momento. O un niño que tiene cáncer metastásico cuando ya el equipo lo aborda. Este niño entra aquí. Pero también otras enfermedades neurodegenerativas como la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia musculoespinal, que si bien hay investigación para tratar de ofrecerles una terapia, en este momento no es una realidad para todas y para todos. Entonces, de entrada, no tenemos como ciencia en este momento una estrategia realista de curación, ofrecemos cuidados paliativos. Y está el cuarto grupo de niñas y niños que experimentan un insulto, una lesión en determinado momento, puede ser intrauterina, extrauterina, secuela de un accidente, y que pueden presentar una discapacidad grave, severa, que afecta y vulnera que el insulto se dio en la etapa perinatal, quizá por secuelas de falta de oxígeno al nacimiento, alguna infección neonatal, pero que determinó que esa persona, si bien esto ya no va a ir progresando, toda su vida tenga situaciones que amenacen la calidad de vida o que generen sufrimiento. Entonces, estos son los cuatro grupos y quiero agregar el quinto grupo, que hablamos de las niñas y niños que son diagnosticados ahora con las tecnologías materno-fetales de ecografía en tercera dimensión y demás, pues podemos saber que ese niño trae una condición que muy probablemente le vaya a limitar su vida o que incluso al nacimiento pueda morir. Entonces, el acompañamiento a ese binomio mamá-bebé, a esa familia para que tomen decisiones,
para preparar de manera avanzada dónde van a ser, cómo van a ser, qué queremos para nuestro hijo, para nuestra hija, porque al final no es el tiempo de una vida lo que marca, es la vida misma. O sea, no hay vida que por pequeña o breve no deje huella, y eso me parece importante, ¿no? Que pensemos que aún viva 2 días, ese ser ya tiene un nombre, una historia, un impacto para esa mamá y para esa familia, ¿no? Entonces, concluyo esta cuestión un poco más técnica para decir, hay niños y niñas de toda la franja de edad o de la línea vital que todo niño y que toda niña experimenta, desde antes de nacer hasta los 18 años, pero también tenemos muchas condiciones y esto es lo que hace diferente los cuidados paliativos a los adultos. En los adultos nos centramos en ciertas patologías, acá no. Los niños tienen un espectro de posibilidades que hace muy complicado a veces y sobre todo un reto bastante grande para identificar qué requiere este lactante que tiene hoy un tumor renal, ¿sí? ¿Y qué requiere ese mismo lactante cuando tiene metástasis de ese tumor renal? Ya no en la lactancia, sino que es escolar. Entonces, las necesidades van cambiando y son evolutivas, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama de a qué nos dedicamos o quiénes son los pacientes, quiénes son las personas a las que nos dedicamos. Y obviamente sus familias, particularmente se nos olvida mucho el impacto que tiene la enfermedad en el hermano, en la hermana, ¿sí? Que muchas veces son abandonados porque el 100% de la atención lo requiere un niño con estas condiciones crónicas complejas, ¿no? Entonces, es un abordaje que busca atender al ecosistema familiar para ayudarlo a caminar en esta experiencia vital de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que esto que nos compartes ahorita es muy importante porque de por sí trabajar con pequeñitos no es sencillo, ¿no? Los bebecitos, por ejemplo, que no hablan, que no nos pueden decir, me duele aquí, me duele acá, siento esto. Y ahora teniendo pues una situación vulnerable que puede ser pues a lo mejor sí una cuestión genética, como nos platicabas, alguna situación de enfermedad que esté lastimando pues este funcionamiento orgánico o incluso situaciones como pues secuelas por una caída importante que está limitando ese funcionamiento de ese cuerpecito, que es también importante contemplar y abrir el abanico de atención, pues no solamente para este pequeñito que de verdad sí es un reto, pues trabajar con los pacientes pediátricos, pero también con los hermanos, como bien nos decías, también con los papás, porque es cierto que a veces pensamos, como decíamos al inicio del programa, que a los niños no les va a pasar nada y que pues suceden finalmente estas condiciones de vulnerabilidad y donde los papás pues también van a enfrentar diversas situaciones, desde conocer algo nuevo para ellos seguramente que es una enfermedad o una condición específica de salud de sus pequeñitos, pero también pues una dinámica que no es la mejor cotidiana como una familia que tiene que llevar la rutina del trabajo, de la casa, la comida, sino ahora también acudir a los hospitales, ahora también tener cuidados específicos, pero qué interesante y qué importante saber que se cuenta con un equipo de especialistas preparados para poder orientar, para dar ese soporte y esa compañía en todo este proceso tan difícil que puede haber con los pequeñitos, ¿no? Porque estoy entendiendo que no solamente pues es cuidar estas molestias físicas, sino también atender la parte emocional, la parte espiritual, la parte social y también hacerlo con todo el complejo que viene alrededor de un pequeñito, sus papás, sus hermanos, pues todo esto que creo que es muy importante que lo podamos enfatizar, pues que se hace un abordaje bastante completo, ¿no?
Sí, se busca justo a lo que estás refiriendo y lo que estás adelantando en la reflexión, que me parece muy, muy rico, es que el niño es una persona, ¿sí? Y como persona, igual que tú, igual que yo, tenemos una dimensión corporal, física, que está afectada y que puedes tener un tumor, una leucemia o una anomalía genética, etcétera, ¿no? Y que esto te puede generar síntomas desagradables como dolor severo, sí, como constipación, como falta de salivación, crisis convulsivas, movimientos anormales, retraso en el crecimiento, y que eso debe ser atendido y tratado, pero no solo es eso. Como persona también hay emociones y afectos. Los niños tienen miedo, sufren ansiedad, al ser separados de su entorno vital y pensemos en un pequeño que está apenas diagnosticándosele y va al hospital y lo pican y otro estudio y ahora te quedas en el hospital, pero no va a estar papá o mamá porque no pueden entrar. Entonces, toda esta serie de estresores que este ser humano vive y que requiere la atención de ver cuáles son sus capacidades de respuesta ante esto. Pero hablábamos hace un ratito, voz en off, sobre el impacto que tienen las situaciones sociofamiliares, ¿no? Te pongo un ejemplo, en cuidados paliativos, cuando hay un niño con una necesidad de atención compleja, y estamos hablando de un niño que a lo mejor se va con un ventilador a casa y que requiere asistencia 24 días, 365 días a la semana, 365 días al año, 7 días a la semana, exige que prácticamente vivas para ese niño. ¿Qué sucede? Que el núcleo emocional, el núcleo familiar se ve tan vulnerado que muchas veces, hablamos de un 70% de esos matrimonios, de esas parejas, se separan y quien asume el cuidado es mamá. Esto es muy común que lo veamos porque el estresor es tanto que al final mamá se dedica en cuerpo y alma a ese pequeño, ¿no? Y si a eso le agregas eh, muchas situaciones sociales que no son ajenas y que son una realidad, como la carencia de medicamentos, con que llegas y que te dicen, ya no hay tal, tiene que comprarlo, y a lo mejor antes trabajaban papá y mamá y ahora están separados y papá aporta, pero mamá no puede trabajar y no tenemos acceso a este medicamento, pues va incrementando el sufrimiento emocional de esos padres, ¿no? De ese núcleo familiar. Entonces hay que, como equipo, como profesionales, buscar estrategias para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y sin olvidar la dimensión espiritual que está presente en el niño también así en desarrollo, en evolución. Y no me refiero a esta parte religiosa, sino sobre todo a esta búsqueda de sentido, esta búsqueda de explicación de qué está sucediendo, de cómo me conecto yo con eso, de cómo se conectan conmigo y cómo nos comunicamos con lo trascendente, con aquello que no entendemos y que podemos llamarle Dios, universo, destino, pero que al final nos da una interpretación de lo que vivimos, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que los equipos buscan ser interdisciplinarios. Una sola persona no puede hacer paliativos integrales, ¿no? Es de mucho apoyo y seguramente brindará muchas herramientas, pero así como en el equipo que donde tú trabajas, que es un equipo muy sólido, con muchos profesionales que atienden estas dimensiones, pues estos chicos y chicas puedan tener acceso a eso y sus familias también, ¿no? Creo que es importante que podamos compartir con la audiencia de Metamorfosis que pues esta necesidad ha ido creciendo, esta forma en la que se puede apoyar a estos pacientitos, pues se ha visto pues digamos un poco más en el reflector porque hemos tenido que hacer incluso propuestas o modificaciones de ley para poder contemplar que toda persona que pueda estar en esta situación vulnerable de salud pueda recibir los cuidados paliativos.
y que pues ha sido un reto importante en general en el sistema de salud, el poder también contar con especialistas dedicados a esta área en particular, que pues deben estar trabajando pues con todo un equipo, como bien ahorita nos platicabas, doctor Jorge, pero también pues una preparación específica que no siempre es muy conocida por la población y que pues vale la pena que podamos saber que estos servicios existen, que existe una parte legislativa dentro de nuestro país que contempla que todo mexicano tiene derecho a tener estos cuidados en circunstancias específicas de vulnerabilidad o de complicaciones por una situación de salud. Y creo que valdría la pena, Jorge, si nos ayudas, pues a contemplar cuáles han sido estos soportes, esta parte que también en la parte de la cuestión legal ha crecido, ha fortalecido, aun cuando nos falta mucho por caminar y mucho por pues establecer en nuestro país. Fíjate que esto que mencionas da paso a lo siguiente: aquello que no vemos, no nos acercamos a ello; aquello que no nos acercamos, no lo comprendemos y lo rechazamos o lo podemos ignorar, ¿no? Entonces, las necesidades de las personas en cuidados paliativos por mucho tiempo han sido invisibilizadas, ¿no? Hay otras necesidades que nos surgen de tal manera que pensar en el final de la vida, eso no es algo que estamos todos los días en esa reflexión, ¿no? Entonces, el primer paso y lo que hemos querido hacer muchos desde hace poco tiempo, otros grandes maestros y gente que ha trabajado desde hace mucho tiempo, es visibilizar esta necesidad. Y es que tanto tú, Leti, yo, los que queremos, los que nos están escuchando, algún día moriremos. Esperamos que no sea pronto y que nos dé la oportunidad de tener una vida plena y con mucho sentido, pero la muerte forma parte de la vida y la enfermedad también. Entonces, ¿por qué no pensar en que necesitamos atender estas necesidades de estos seres humanos que comparten esta experiencia vital que se llama enfermedad, que se llama limitación, que se llama muerte, ¿no? Entonces, hay que ir pensando en eso y parte de ello es visibilizar. Otro ha sido el trabajo de modificar, de impulsar reformas a la ley que aseguren este derecho. Y esto que mencionas, quiero destacarlo. En México, los cuidados paliativos, tanto de adultos como pediátricos, son un derecho de las personas a recibirlos, pero es una obligación del Estado y sus instituciones, en este caso las instituciones de salud, el proveerlos. Y esto está bien explicado en la Ley General de Salud, en el 166 bis, que nosotros utilizamos muchas veces para decir, señores, no es que esté hablando de algo que sea bondadoso o que sea de caridad, sí es algo que definitivamente impacta en la humanidad de la medicina. Creo que estamos en una parte muy sensible y que puede abonar en esta humanización de la atención médica, pero estamos hablando de un derecho consagrado en nuestra Constitución, el cuarto constitucional, que dice: todo ser humano tiene la oportunidad y el derecho a la promoción y el cuidado de la salud. Y esto implica el cuidado paliativo. Hay una propuesta que busca modificar que diga incluyendo cuidados paliativos, para que quede más claro y que no se nos escape esta situación, ¿no? Y así como hacemos prevención, campañas de vacunación que nos van a ayudar a prevenir, como en este momento al SARS-CoV-2 o eh, el esquema universal de atención de vacunas, ¿no? O la prevención que se hace para diagnosticar de manera temprana cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes, obesidad. Así como hacemos prevención,
Y así como hacemos curación, vas al hospital a que te den tratamiento, a veces quirúrgico, a veces con medicamentos, buscando la curación. También está la rehabilitación, porque muchas veces hay secuelas de estos tratamientos y demás. Está la paliación. Entonces, la paliación forma parte de este complejo de actividades médicas a los cuales en este protección de la salud, en este cuidado de la salud, tienes derecho. Entonces, si una persona requiere cuidados paliativos, tiene el derecho a que le sean brindados. Y en ese sentido, pues hemos compartido algunas mesas, algunos foros, algunos trabajos interesantes donde buscamos eh, hacer esto más visible, pero sobre todo más accesible. Pensemos en una niña que vive tal vez en Chiapas y que para llegar al centro, a la capital del estado, a Villahermosa, tiene que pasar 8 horas, ¿sí? Y que aparte es indígena y que aparte tiene estas condiciones de vulnerabilidad y no pueden conseguir el medicamento para el dolor porque no lo hay, porque el médico al que la revisa no tiene recetario de morfina y la morfina no la puedes conseguir con tal facilidad. Entonces, todas estas situaciones hablan de la necesidad de seguir desarrollando los cuidados paliativos. En México, cuidados paliativos pediátricos es una disciplina que lleva un poco de retraso con relación a lo que se ha avanzado desde más o menos los 70s con el campo de los adultos, ¿sí? Lo pediátrico inicia hasta el 2000 en adelante, así en el Instituto Nacional de Pediatría, inicia también en el Hospital Civil de Guadalajara y de ahí en estos centros han sido espacios formadores de recursos humanos de donde han salido más profesionales que se dedican a esto, de tal manera que ahorita hablamos como de 22 centros con distintos niveles de capacidad de proveer, algunos son equipos muy sólidos, otros estamos iniciando, como es en el espacio donde yo me encuentro, y lo que se busca es llegar a estas familias que lo requieren. Fíjate que no hablamos del número de personas que requieren cuidados paliativos, pero en el mundo, una publicación en el Atlas Mundial habla de que 21 millones de niñas y niños en el mundo se beneficiarían de cuidados paliativos, pero particularmente 8 millones de niños. Estamos hablando de 8 millones y sus familias requieren cuidados paliativos de manera avanzada o especializada. El problema es que la mayor parte de estos chicos y chicas viven en países en subdesarrollo o en vías de desarrollo como el nuestro. Cuando se han hecho los cálculos para México, una publicación muy interesante de Connor en 2017 hablaba de que se requieren aproximadamente paliativos para 500,000 niños, de los cuales requieren tratamiento más especializado aproximadamente 200,000. ¿Sí? Entonces, es una población que existe, que está ahí, que está presente, que a lo mejor vemos o sabemos de tal niño, de tal niña, de esta familia que está viviendo esta condición, o somos parte de eso, ¿no? Pero es una necesidad que está ahí latente y que nos reclama que caminemos y que por eso cuando me dices, oye, te invito a Metamorfosis, claro que sí, Leti, porque creo que tu espacio llega a muchas personas y si en algo podemos eso, visibilizar y contribuir a que esto avance, lo haremos con mucho, mucho gusto. Pero qué importante, Jorge, esto que nos compartes, que son cifras que realmente impactan, en el que nos estamos dando cuenta que son muchos los pequeñitos que requieren pues este tipo de cuidados. Algo que sucede y que ha pasado, creo que en general en la población, es que no saben que existe esta legalidad de protección para el mexicano y que no siempre a lo mejor también conocen esta forma de pedir que un equipo de cuidados paliativos les esté brindando este soporte justamente con estos dos objetivos que me parece que son muy importantes de estar como puntualizando y que es aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida,
que son, creo que dos cosas que uno tiene como los tesoros más grandes que puede haber, ¿no? La vida, pero también cómo la estamos viviendo y pues sobre todo con los pequeñitos que son siempre como una parte importante en la vida de nuestra población mexicana y en el mundo finalmente, que son pues personas, como bien lo dijiste, que pueden tener una necesidad y hay quien pueda tenderle la mano, hay quien pueda ayudar a todo este grupo familiar, que puedan ayudar a esos papás que se la pasan mal, que en ocasiones pues tienen que hacer cambios radicales de vida, que impacta en esta cuestión financiera importante, que a veces impacta a los hermanitos, impacta en la cuestión académica, impacta no solamente a veces a los papás, sino a los familiares cercanos que ahora también tienen que asumir una posición de cuidado diferente. Pues yo creo que en realidad es importante pues hacer mucho hincapié en que existe esta condición de aporte, de apoyo de todo un grupo de especialistas que han venido creciendo, pero que hace falta más. Y bueno, sabes, Jorge, que siempre tenemos que, pues, cerrar el programa, siempre nos gana el tiempo, pero en estos minutos me gustaría que pudiéramos dejar un mensaje de reflexión, un mensaje que pueda llegar a muchas personas para hacer, pues, esto de los cuidados paliativos, algo que pueda hacerse una realidad, de que todos estos pequeñitos que requieren pues este cuidado, este soporte, lo puedan hacer, lo puedan buscar y puedan tener pues este derecho. Bien, sí, justo te escuchaba y decías, bien, atender esta dimensión de calidad de vida, esta dimensión de alivio al sufrimiento, pero en la niña y el niño se agrega algo más, y es cómo hacer que él sea más que una condición, que no veamos solo la enfermedad o la limitación física si tiene. ¿Cómo ayudar a que el niño sea más niño y menos enfermo, ¿no? Esto lo escuché de Goyo, un paliativista pediatra, gran amigo, que me pareció radical y me parece fundamental. Si tú estás trabajando con niñas y niños con estas condiciones o conoces a alguien, ¿cómo buscar su calidad de vida? Pues es tratando de que sea más niño y menos enfermo, ¿sí? Porque justo eso es un ser humano que está en este proceso de crecimiento y desarrollo, que requiere jugar, que puede estar necesitado de este desarrollo psicomotor, de este fomento o de esta estimulación para el mismo. Muchos niños tendrán que seguir estudiando en la virtualidad y socializando con sus pares, con otros, y adaptar las medidas de higiene, de alimentación y de nutrición como todo niño. Entonces, buscar que sean más niños y menos enfermos forma parte de la calidad de vida, ¿no? Entonces, justo recapitulando, quisiera decir lo siguiente. Uno, los niños, las niñas de todas las edades también se enferman, también sufren, también ven afectada su calidad de vida y también llegan a la fase última de la vida y por tanto mueren. El impacto de esta enfermedad en los padres, en los hermanos y en la misma sociedad es tanto que muchas veces podemos no visibilizarlo, porque eso nos produce también dolor a el solo hecho de pensar y demás. Pero es necesario asegurar este derecho que ya platicaba hace unos minutos, del cual todos los mexicanos tendríamos y tenemos acceso, y trabajar también los que estamos en las instituciones de salud por continuar el desarrollo de los cuidados paliativos y la formación al respecto, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos no son solo para adultos mayores o personas que ya vivieron, no son solo para pacientes con cáncer. De hecho, en niños, la población hemato-oncológica es aproximadamente del 6-7%. El grupo más importante son los recién nacidos con cuestiones congénitas o con lesiones asociadas al parto o a la prematurez, ¿no? Entonces,
empieza a rompernos ideas y hay que preguntarnos a quién vamos a atender. Los cuidados paliativos en México son una realidad, pero todavía necesitamos llegar hasta el domicilio de los pacientes, que el niño no vaya al hospital, sino que sea el equipo el que vaya. Necesitamos llegar a las zonas rurales, a las zonas más empobrecidas, porque el cuidado paliativo se ha concentrado en las zonas urbanas. Grandes centros como en el que tú trabajas, un instituto nacional u hospitales que se encuentran en las capitales del estado, pero que difícilmente pueden tener acceso a escenarios rurales y demás. Entonces, tenemos todo un horizonte hacia allá. Necesitamos sensibilizar a la sociedad, pero también necesitamos generar espacios de formación, Leti. Y tú sabes que después de esto nos preguntan, oye, ¿dónde puedo hacer un curso? ¿Dónde hay la posibilidad de hacer un posgrado? Lo hay y creo que es parte de difundir estos espacios. Necesitamos también el promover que más profesionales sepan y no nos confundan con los que dan eutanasia, que no, los cuidados paliativos no damos eutanasia, o los que prescriben morfina, ¿no? El trabajo de atención paliativa es mucho más integral y implica a todos los actores necesarios, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos especialistas, médicos tratantes, médicos paliativistas, rehabilitadores, y buscamos esto, ¿no? Controlar los síntomas, ayudar o coadyuvar en el cuidado integral del niño en toda su esfera, atender las necesidades psicológicas, emocionales, espirituales de ese núcleo niño-familia, el trabajar para la coordinación con el cuidado y ayudar para brindar experiencias significativas. Es decir, este pequeño, esta pequeña puede llegar a morir antes de ser adulto, sí, pero eso no quiere decir que el no poder agregar tiempo a esa vida, eso no nos hace que no podamos agregar vida al tiempo que se tenga. Entonces, hay que celebrar la existencia, trabajar por los pequeños detalles, los pequeños o grandes deseos que estos chicos tienen y poder hacer de su vida un proyecto significativo independientemente del tiempo. Y por último, no quisiera olvidar al equipo de profesionales o a los individuos desde sus profesiones que atienden estas necesidades, que trabajar en esto, Leti, no me dejarás de mentir, que es a veces muy complicado y que también duele y que también necesitas generar recursos de autocuidado, de cuidado de tu grupo de trabajo, de tu equipo y estar constantemente atendiendo esa dimensión para evitar, pues, el impacto negativo, ¿no? Entonces, todo esto se hace en cuidados paliativos. A veces quisiera uno hablar y hablar y hablar sobre el tema, pero yo creo que primero agradecerte la oportunidad de hablar sobre esto que nos apasiona a muchos y a muchas, darnos la oportunidad de difundir y de transmitir que existen los cuidados paliativos, que existen seres humanos en la edad pediátrica y familias que requieren esta atención, que aún nos hace falta mucho por llegar a tener el ideal y la cobertura a quien lo necesite podamos brindársela, pero que podemos ir construyendo día a día, ¿no? Pues Jorge, creo que tenemos un compromiso, pero también yo haría una invitación a la población de que se dé la oportunidad de conocer más de los cuidados paliativos. A lo mejor no porque nosotros lo estemos viviendo en carne propia, pero sí podemos conocer a alguien que lo necesita, alguien que pueda tener la oportunidad de tener pues todo este equipo de expertos, todo este cuidado, toda esta atención y que vale la pena a veces hacer frente común, porque nunca sabemos si algún día nosotros podemos estar experimentando esa condición. Entonces creo que vale la pena reforzar que estos cuidados paliativos requieren pues la cooperación de todos, formar nuevos recursos humanos, entregar nuestra mejor parte en cuanto a nuestra formación profesional
el formar también pues a las nuevas generaciones en este campo, pero también la población que sepa que este es un derecho que se tiene, que podemos ejercer y que además de verdad nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, porque bien decíamos al principio, desde el momento de que existe la concepción y la vida, puede tener esta consideración que es la contraparte, que también es muerte. Entonces, si aprendemos juntos y damos más fuerza y soporte a estos cuidados paliativos, creo que podemos garantizar que podamos llevar a cabo estas situaciones difíciles, pues acompañados de la mano de alguien que nos va a decir, que nos va a amortiguar un poco estas situaciones tan difíciles que a veces tenemos que experimentar y que no sabemos pues cuándo va a ser ese momento, ¿no? Sí, Leti, justo quisiera terminar diciendo que los cuidados paliativos son una invitación, y no una invitación solo a quien los necesita y quien los conocen o los proveedores de salud, sino a la sociedad en su conjunto, a dos cosas: a trabajar en una cultura del cuidado, ¿sí? Al final nos debemos unos a otros. Estamos aquí porque hemos sido cuidados por nuestra madre, por nuestros padres, profesores y tanta gente. Entonces, solo podremos avanzar y sobrevivir como especie a través del cuidado de unos y otros, independiente sea el cuidado paliativo o sea el cuidado de cualquier naturaleza. Y segundo, la invitación a la compasión. La compasión que va más allá de esta emoción de decir, ay, me duele que el otro esté sufriendo, no. Sé que el otro tiene una experiencia dolorosa, tiene una vivencia de sufrimiento, y yo empáticamente pongo esa empatía en acción para que se le tienda una ayuda. Y esa ayuda puede ser desde la escucha, desde el silencio que acompaña, desde decirle, oye, existen los cuidados paliativos, desde apoyarlo para investigar, qué sé yo. La empatía puesta en acción es otra de las invitaciones. Cuidado y compasión nos permitirán que así, siendo mucha gente en lugares pequeños, haciendo cositas pequeñas, que podamos algún día cambiar el mundo. Pues nos dejas una gran reflexión final, Jorge, en este tema que es difícil de abordar, pero que es necesario. Y pues unir fuerzas para que esto pues cada vez crezca más y tengamos pues esta posibilidad en nuestro país. De verdad, Jorge, un placer haberte tenido aquí en Metamorfosis, que nos hayas compartido esta experiencia que tú has logrado trabajar de una manera realmente sensible y de una manera que transmites ese amor por los cuidados paliativos pediátricos, y que bueno, esperamos en algún momento volverte a tener de invitado para que podamos ampliar un poco este tema con la audiencia. Y pues de verdad que no me queda más que agradecerte desde el corazón que hayas estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Leti, por la invitación, gracias por la amistad y por la oportunidad de aprender juntos siempre. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Y bueno, este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos en la próxima emisión, jueves 3 de la tarde, y por los podcasts o por el canal de YouTube de Metamorfosis. Hasta la próxima.